el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y aquí tenemos la sexta declaración y la sexta palabra que proclamó Cristo mientras estaba colgado en la cruz. La palabra dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Vamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en cada versículo, en cada palabra de Dios, cada frase de tu palabra, podemos ver tu gloria, podemos ver tu poder, podemos contemplar la grandeza de tu poder, podemos contemplar cómo tú eres grande, Dios, y en cada detalle hablas con nosotros. En cada detalle de tu palabra nos dejaste mensajes muy precisos, Dios, para todo lo que tú querías enseñarnos. Y aquí no es diferente, Dios. Por eso pedimos, Padre, danos un corazón sensible, danos un corazón atento a tu palabra, Señor. Guárdanos de leer tu palabra de una manera liviana. Guárdanos, Señor, de este pecado, porque aquí está la vida para nosotros. Tú dejaste, Señor, este regalo para nosotros. Muchos hombres y mujeres murieron, sacrificaron sus vidas para que hoy pudiéramos tener esta palabra en nuestras manos, Señor. Y por eso, guárdanos de este pecado, Dios, de mirar tu palabra de una manera liviana, sino que danos el corazón atento, danos oídos atentos, Dios, para oír tu voz, para entender lo que tú nos quieres decir, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, y como siempre me gusta orar, yo te pido, Señor, prepara mi corazón, Dios, como una tierra buena, aquella tierra que recibe la semilla y que fructifica. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, en los últimos días, ¿no?, que prediqué sobre estas 7 palabras de Cristo mientras estaba colgado en la cruz, hablamos de la tragedia de la cruz, ¿no? Ocupamos mucho tiempo, imaginaros, ¿no? Fueron 5 domingos hablando de la tragedia, del sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero hoy vamos a hablar de lo que llamaremos la palabra de victoria. La palabra de victoria. Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Oímos el grito de desolación del Salvador cuando dijo: tengo sed. Pero ahora escuchamos una palabra que podemos decir que es como un grito de júbilo, un grito de victoria, que dice: consumado es. Escuchamos como las palabras en los otros domingos, como las palabras de una víctima, alguien que estaba padeciendo, alguien que estaba sufriendo, le pegaron, Cristo sufrió y como dice la palabra, se quedó callado delante de sus acusadores, como cordero fue entregado por nosotros. Entonces vimos muchas de estas palabras, pero hoy hablaremos de esta palabra del vencedor, aquel que venció sobre todo. Vemos, en la cruz podemos ver 2 grandes cosas, ¿no? Por un lado, la gran humillación y el gran sufrimiento que padeció Cristo, pero por otro lado, la gran victoria que fue nuestra salvación y la remisión del pecado de toda la humanidad, por todo lo que Cristo hizo. Amén. Entonces hoy vamos a ver esta palabra de victoria. Es muy interesante que los antiguos griegos se jactaban de ser capaces de decir mucho en poco tiempo. O sea, para dar un mar de ideas era tan solo con una gota. Se jactaban
de la gente que sabía hacer esto. Y aquí en estas pocas palabras, cuando Cristo dijo, consumado es, hay todo esto. Hay mucho poco en estas palabras, si miramos solo por las palabras, consumado es, pero el significado que conlleva todo esto es muy grandioso. Y no es, bueno, solo palabras, ¿no? Aquí vemos, cuando Cristo dice consumado es, está envuelto todo el Evangelio de Dios. Esa palabra está contenida en la base de la garantía del creyente. En esa palabra se descubre la suma de toda la alegría y el espíritu, de todo consuelo que recibimos de Dios. Cuando Cristo dijo, consumado es, ese no era el grito desesperado de un mártir indefenso. No era la expresión de insatisfacción que ahora alcanzó la terminación de sus padecimientos. No, no fue así. Más bien era la declaración por parte de nuestro Redentor que todo a lo que Él vino en la tierra para hacer, lo había hecho. Estaba acabado. Todo lo que se necesitaba revelar del carácter de Dios ya estaba hecho. Todo lo que se requiere de la ley ante los pecadores, porque nadie pudo cumplir la ley. Entonces todo lo que se requiere de la ley para que fuera cumplido fue realizado. El precio completo de nuestra redención ya había sido completamente pagado. Consumado es el gran propósito de Dios en la historia del hombre, y que ahora, cuando Cristo declaró esto, se llevó a cabo. Que todo estaba acabado por parte de Cristo. Todo lo que Él había propuesto en su corazón había sido consumado. Desde el principio de los tiempos, el propósito de Dios siempre ha sido uno e indivisible. Dios había declarado y declaró desde el comienzo de la Biblia, vemos señales que anunciaban al Cristo y que Él haría todo lo que hizo. Entonces, cuando Él declara consumado es que en la cruz Él hizo que todo esto fuera realidad. Consumado es significa lo que se terminó perfectamente. Hay mucha gente que piensa y que dice que cuando Cristo dijo consumado es, Él solo hacía referencia a las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de su padecimiento, de todo lo que Él iba a sufrir en la tierra y padecer hasta la muerte. Pero es interesante pensar que Él todavía no estaba muerto porque estaba hablando. Entonces, si hablara de su sufrimiento, incluso que conllevaba a la muerte, Él no podía decir consumado es antes de que estuviera muerto. Él tendría que decirlo después de haber resucitado, ¿no? Pero cuando Cristo dijo consumado es, Él estaba hablando de algo más profundo, que es lo que vamos a ver hoy. Y algunas cosas que quedaban por cumplirse eran el levantamiento con la lanza, ¿no? Que le atravesarían con la lanza, el levantamiento, que se quedaba la preservación de sus huesos. Él no podía decir que sus huesos todavía no habían sido rotos porque estaba vivo. Muchas cosas podían pasar todavía. El entierro en la tumba del hombre rico, aún no había pasado esto. Solo sucedió después que Cristo murió. Y su resurrección también. Entonces, ¿por qué Cristo declaró consumado es? Si vemos que no significa solamente la conclusión de las profecías, ¿qué más puede significar esto? También podemos decir que consumado es, se corresponde a su obra y sacrificio. Es cierto que todavía sigue siendo el acto de la muerte en sí, lo que era más necesario para la realización de la expiación.
Es cierto que Cristo tenía que morir para que nuestros pecados fueran redimidos. Esto es cierto. Pero el Señor habla aquí de forma anticipada sobre la finalización de su obra. Vamos a recordar que habían pasado las 3 horas de oscuridad mientras Cristo estaba colgado en la cruz. Pasaron estas 3 horas de oscuridad. La terrible copa que Cristo tenía que beber, y ya vimos que la copa que Cristo tuvo que beber no eran los latigazos, no era ser rechazado por los hombres, sino que era el momento donde Dios apartaba de él su presencia. Esta era la copa que Cristo dijo: Señor, si es posible, pase de mí. Ya había pasado este momento cuando todo se hizo oscuro y Cristo pudo sentir esto, ¿no? Y declaró: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ya había soportado la ira de Dios sobre él. Estos son los elementos principales de la consumación de esta propiciación que nos da la salvación. El trabajo de sacrificio del Salvador se completó. Entonces ahora vamos a meditar un poquito más sobre esta palabra de Cristo de victoria. Consumado es. En primer lugar, vemos el cumplimiento de todas las profecías que anunciaban que Él debería morir. Vamos a ver que cuando Cristo habló esto, sí también se estaba refiriendo a estas profecías. Entonces, el texto que leímos, ¿no? En Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Siglos antes, los profetas de Dios habían descrito paso a paso la humillación y el sufrimiento de Cristo. Y maravillosamente, cada uno de los detalles se cumplió. En Génesis habla que Él debería ser la simiente de la mujer. En Isaías anunciaba que su madre debería ser una virgen. En Génesis también, que Él debería ser la simiente de Abraham. En 2 de Samuel, que debería ser nombrado antes de nacer. Que Él debería ser nombrado antes de nacer está en Isaías. En 2 de Samuel dice que Él debería ser descendiente de David. En Isaías, que Él debería ser nombrado antes de nacer. Y en Miqueas, que sería en Belén de Judea, el lugar donde nacería. En Jeremías, que advertía, ¿no?, que en su nacimiento debería implicar la angustia para los demás, cuando el rey buscó matar a todos los niños que nacieron junto a él, sabiendo que un rey había nacido. En Oseas se habla, ¿no?, que de la huida del Egipto, que él tenía que huir de Egipto y regresar, ¿no?, a Palestina. En Malaquías también habla de uno que va delante de Cristo para enderezar sus sendas, y este fue el Juan Bautista. ¿Qué más? En Isaías también dice que el Mesías, cuando llegara el Mesías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Pasó esto o no pasó cuando Cristo vino? Fijaros los detalles que Dios dejó para nosotros años y siglos antes de que Cristo viniera. Y siguen las profecías. Habla que Él tenía la relación con los pobres y necesitados en los Salmos. En los Salmos también dice que Él proclamaría y hablaría a través de parábolas. En Salmos dice que Él calmaría la tempestad. Y en Zacarías habla de la entrada triunfal en Jerusalén y la gente aclamándole y diciéndole: Hosana al que viene en el nombre del Señor. En Isaías también dice que su persona, Él sería rechazado y despreciado. Sería rechazado por los judíos y sería odiado
sin causa, dicen Salmos. Tenemos el cuadro completo de su crucifixión. La última profecía de todas las que se cumplieron fue que Él encomendó su espíritu en las manos del Padre. Él gritó, tengo sed, y después que le dieron vinagre y hiel, ya todo estaba cumplido. Y como el Señor Jesús revisó, recordar la última vez que hablamos que Cristo tenía su corazón fijado en la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Cristo sabía que todo había sido cumplido. Él exclamó, consumado es. Aquí tenemos que detenernos un momento y vigilar en un aspecto que muchas veces miramos al Apocalipsis y pensamos, vaya, Juan, que parece algo de películas, ¿no? Todo lo que Dios declaró que va a suceder. Y tenemos la tendencia de mirar y leer Apocalipsis y pensar, bueno, puede que muchas de esas cosas sean simbólicas, ¿no? Sean solo algo para que podamos entender las cuestiones espirituales. Pero yo creo que si hacemos esto, estamos menospreciando la palabra y no estamos siendo sabios. Porque si Dios dio tantos detalles sobre la muerte, el nacimiento, la vida, los sufrimientos y la muerte de Cristo, y cada uno de ellos se cumplió tal como lo dijo, ¿por qué entonces, para las profecías del final de los tiempos, Dios diría cosas que serían metáforas o simbólicas? Yo os aseguro que cuando los judíos leían sobre el Mesías, muchas de las cosas ellos la tenían como simbólicas. Porque no creyeron en Cristo. Ellos esperaban a uno que traería el reino aquí en la tierra. A un rey humano. Y no fue esto lo que pasó. Entonces necesitamos recordar que las palabras de Apocalipsis, las profecías sobre el final de los tiempos, aunque a nosotros nos parezcan un tanto ilógicas o difíciles de entender, necesitamos tenerlas muy en cuenta y saber que Dios hará cumplir cada una de ellas. Amén. Tal como lo hizo con Cristo. Gloria a Dios. Bueno, entonces, por esto también podemos mirar al futuro con alegría. Nosotros que somos creyentes, podemos mirar al futuro con alegría y confianza en Dios, porque sabemos que todo lo que Él dijo se cumplirá. Aleluya. Bueno, en segundo lugar, vemos la plenitud de sus sufrimientos. Cuando Cristo declara, consumado es, Él está declarando que la plenitud de sus sufrimientos llegó al fin. ¿Qué lengua o escritura puede describir los sufrimientos de Cristo? O la angustia indecible física, mental y espiritual que Él soportó. Yo creo que no hay palabras ni significados en el mundo que nos podrían expresar todo lo que Cristo sufrió. Ahora, apropiadamente, era el designio del varón de dolores. Era lo que ya estaba determinado por Dios. Los sufrimientos a manos de los hombres, a manos de Satanás y en las manos de Dios. El dolor infligido sobre Él por amigos e enemigos por igual. Desde el principio se habla del sufrimiento de Cristo en la cruz. El Salvador conocía el fin desde el principio. Ahora yo quiero recordar con vosotros algunas palabras que Cristo habló y que nos enseñan que Él ya
ya sabía cuál sería el final. Una palabra que es muy sutil, pero cuando María, su madre, en las bodas, ¿no?, cuando Cristo hizo el primer milagro de convertir agua en vino, ¿cuál fue la primera palabra que Cristo dijo a María? No es mi tiempo, no ha llegado mi hora. Ahora, ¿por qué dicen esto? Yo creo que también Cristo hacía referencia que toda la obra que él tenía que hacer no había empezado, pero él ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando Nicodemo, el sacerdote, fue a preguntar a escondidas, ¿no?, ¿cómo era esto de nacer de nuevo? ¿Cómo uno podía entrar en el reino de Dios? ¿Cuál fue la contestación de Cristo? Cristo habló de la elevación del Hijo del Hombre. Estaba hablando de su sufrimiento. Cuando Santiago y Juan fueron a solicitar a Cristo, ¿no?, que ellos querían lugares de honor en el cielo. Entonces Cristo habló de la copa que tenía que beber. Cristo habló del bautismo con el cual debería ser bautizado. ¿Cuál fue la copa que bebió? ¿Cuál fue el bautismo que recibió Cristo? Que ya había sido bautizado en las aguas. Era el sufrimiento final de la cruz y la muerte. Desde el principio Cristo ya sabía lo que le iba a suceder. Cuando Pedro confesó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él volvió a sus discípulos y comenzó a mostrarles que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, yo no sé vosotros, pero yo como hombre, si viviera hoy sabiendo que de aquí 3 años me iba a suceder todo lo que Cristo sabía, lo que le iba a suceder a él, yo no tendría muchos días de tanta alegría y tanta... Yo creo que el sufrimiento de Cristo comenzó en su corazón como hombre desde el momento que él ya empezó a tener esta conciencia de que todo esto le iba a suceder. Imaginaros, él creció, se hizo hombre, ¿no?, y cuando empezó su ministerio, él ya tenía la conciencia: todo esto me va a suceder. Imaginad tú siendo discípulo de 12 personas y que cuando les ves, tú sabes, todos en aquel día me van a rechazar. Uno me va a negar, el otro me va a traicionar. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Solo con un hermano en la iglesia que ya no nos viera o no nos salude en la calle, ya hacemos una tempestad. ¿Quién se piensa que es, no? Me has saludado. Mi hermano pobre a veces está despistado. Ahora imaginaros el sufrimiento de Cristo, de mirar a ellos en la cara y saber que todo esto iba a pasar. Cuando Moisés y Elías estaban con Cristo en el monte de la transfiguración, él habló de su partida y lo que él debía cumplir en Jerusalén. ¿Cuántas veces Cristo dejó muy claro que él sabía cuál sería el final? Sufrió, y sufrió mucho Cristo. Ahora, ¿por qué hablar de sufrimiento si estamos hablando de la palabra de victoria? Yo creo que, aunque dedicamos mucho tiempo, ¿no?, los otros domingos para hablar de sufrimiento, es importante compartir sobre ello, porque cuanto mejor conozcamos los padecimientos de Cristo, cuanto más tengamos la conciencia de todo lo que Cristo padeció por nosotros,
mayor será nuestro amor y mayor será nuestra gratitud hacia Él. Yo no sé vosotros, pero yo cuando medito sobre la cruz de Cristo, todo lo que Él padeció por mí, las ganas que me entran, el anhelo que hay en mi corazón es de postrarme, rendirme como aquella mujer que entró en la reunión y solo estaba a sus pies, llorando, lavando sus pies con sus lágrimas. Y algunos le cuestionaron, dijeron, ¿cómo dejas que esta mujer te toque a ti? ¿No? ¿Y qué dijo Cristo? Uno tenía un señor y le debía 500.000 euros. Y el señor le llamó y cobró la deuda y dijo, quiero que me paguen la deuda. Y él dijo, Señor, perdóname, ten misericordia de mí porque no tengo cómo pagarla. Entonces el Señor le perdonó la deuda. Y luego este mismo que recibió el perdón de su Señor tenía siervos y un siervo le debía 500 euros. 500 euros. Y le pidió, Señor, perdóname, pero no puedo pagarte la deuda. Ten misericordia de mí, Señor. Y él dijo, no te perdono. Tú a la cárcel hasta que puedas pagar la deuda. Y el Señor, sabiendo de todo esto, llamó a su siervo que había sido perdonado y dijo, ¿cómo tú no tienes misericordia de tus siervos si yo he tenido misericordia de ti? Y Cristo hizo una pregunta a los que estaban allí. Dijo, ¿quién es aquel que amó más a su Señor? ¿Aquel que fue más perdonado o sintió menos perdonado? ¿Quién fue? Aquel que se sintió más perdonado. Cuanto más podamos meditar en la cruz, cuanto más podamos ver lo que Cristo padeció por nosotros, cuanto más podamos recordar que Cristo pasó todo esto por nosotros, más podremos tener una actitud de gratitud hacia Él. Menos quejas tendremos delante de Él, porque para esto somos muy expertos, ¿no? Tener quejas delante de Dios, está Dios, esto, aquello. Vemos que Él soportó todo, Él lo hizo todo por nosotros. Por fin, las últimas horas han llegado y se había producido la terrible experiencia del Getsemaní, seguida por las apariciones ante Caifás, Pilatos, Herodes y otra vez a Pilatos. Se había producido la flagelación brutal, ¿no? Y la burla de los soldados, el viaje al Calvario, le perforaron las manos, los pies. Ahora, no había sido la maldición de los sacerdotes ni la multitud, tampoco los ladrones crucificados con él que habían hecho todo esto. Ninguno le consoló, dice la palabra. ¿Cómo es bueno cuando estamos tristes y alguien se nos acerca? Y aunque no tenga ninguna palabra para decirnos, nos da un abrazo, como diciendo, no sé qué decir, no sé qué hacer, pero estoy contigo. Ni esto, Cristo tú. Tenía los labios resecos, que sacaron de él la exclamación que vimos, tengo sed. Pero ahora se acabó el sufrimiento. Ahora su alma santa pasó a la eternidad. El Señor ha sido herido por el hombre, ¿no? El hombre, el diablo, han tenido su peor momento. La copa se ha derramado. La tormenta horrible de la ira de Dios
se ha desatado en sí. La oscuridad se acabó. La espada de la justicia divina está envainada. La paga por el pecado se ha pagado. Las profecías de sus sufrimientos han sido cumplidas. La cruz tuvo su efecto sobre la eternidad. La santidad divina ha sido satisfecha plenamente. Entonces, con un grito, a mí me gusta la idea de pensar esto, que cuando Cristo dijo está consumado, era como un grito de victoria. Cristo exclamó, consumado es. Yo sé que él no tenía fuerzas para gritar en aquel momento, pero esta fue la palabra de victoria. ¿Sabes cuando tú te esfuerzas un montón en un trabajo, en algo que tienes que hacer, y lo haces y te esmeras y trabajas y lo haces todo para hacerlo mejor, y cuando acabas puedes ver un trabajo bien hecho, sientes la satisfacción aquella de decir lo he acabado y mira cómo ha quedado guapo? Ahora imaginad Cristo, después de vivir todo lo que vivió, una vida perfecta delante de Dios, llegar al último momento y poder decir, lo acabé, está acabado, llegó a su fin, he hecho todo lo que tenía que hacer. La ignominia, la vergüenza, el sufrimiento, la agonía, ahora eran parte del pasado. El Hijo de Dios estaba en la gloria con el Padre. No tenía el por qué pasar por el sufrimiento, no tenía el por qué pasar por esta agonía, pero Él se entregó por amor a nosotros. Y en este momento, cuando Él dijo consumado es, Él sabía que todo este sufrimiento, toda esta agonía, todo este vivir en la tierra como hombre se había acabado. Él sabía que nunca más el Salvador experimentaría el dolor. Él sabía que nunca más tendría que soportar la contradicción de pecadores en contra de sí mismo. Él nunca más vería ocultarse el rostro de Dios. Bendito sea Dios, porque todo por Cristo fue hecho y ahora todo se acabó. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos entonces el cumplimiento de todo el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y para acabar, me gustaría mirar con vosotros sobre que vemos el cumplimiento de toda la encarnación de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando Él dijo consumado es, Él se refería también a que Él tuvo que hacerse hombre. Él tuvo que venir aquí en la tierra. Recordad que había un gran problema en la humanidad. Nosotros teníamos como una humanidad un gran problema. Hay un Dios santo y hay una humanidad caída. Esta humanidad no puede estar en comunión con un Dios que es santo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dios, para apuntar a Cristo, para hacer un símbolo de Cristo, dijo al pueblo de Israel que sacrificara animales en ofrenda y sacrificio por sus pecados. Y cada año ellos tenían que estar delante de Dios sacrificando un animal. Ahora, ¿qué significa sacrificar un animal? Que alguien tenía que morir. A causa del pecado, la palabra dice que el salario del pecado es la muerte. Entonces, a causa del pecado de la humanidad, alguien tenía que morir. Por eso Dios dijo que tenían que sacrificar los animales. Entonces, a cada año, el pueblo de Israel recordaba que alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar el precio de sangre por sus pecados. Hasta que un día vino Cristo y Él se entregó por nosotros. Él dijo, yo voy y pagaré el precio por el pecado. Él se puso en nuestro lugar. Él vino, se hizo hombre para completar y para hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer. No había un hombre en la tierra que pudiera cumplir con toda la ley. No había un hombre, y jamás habrá un que sea capaz de hacerla 100%. En una cosa u otra
siempre nos vamos a equivocar. Entonces Cristo sabía que era necesario que Él viniera, que Él se hiciera hombre. Y es interesante saber que Cristo estaba comprometido en hacer esto. No fue porque Dios le obligó a hacer. Dice que la palabra que Dios envió a su Hijo. Pero Cristo dijo muchas veces que nadie le arrebataba a Él, sino que Él se entregaba a sí mismo. Porque en todo momento Él tenía el poder de decir: basta, ya no soporto más vuestra rebelión, rebeldía, aquí se acabó. Todos muertos. Quiero empezar otra vez con todo, hacer otra clase, ¿no?, de hombres y mujeres. Pero no, Él soportó todo y desde el principio estaba dispuesto en soportarlo y en hacer todo lo que hizo. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 36, que dice lo que estaba en el corazón de Cristo desde el principio. Juan capítulo 6, versículo 36. Juan 6:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras hago. Hasta aquí. Fijaos qué interesante. Cristo tenía muy claro que Él vino aquí para hacer algo específico. Él vino por una razón: para hacer la voluntad del Padre. Ahora es momento que nosotros podamos meditar y pensar en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿cada día de tu vida vives con esta conciencia de que Dios tiene un propósito y un plan para tu vida? ¿Estás seguro de que estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Si de verdad nos decimos que nosotros somos cristianos y eso significa seguidores de Cristo, ¿no te parece lógico que como Cristo estaba muy seguro de que Él vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre, que nosotros también vivamos así, dispuestos y entendiendo que venimos para cumplir la voluntad del Padre? ¿Sabe? Hay cristianos que a veces me da la impresión que luchan para que el apocalipsis no llegue. Me da miedo que venga el apocalipsis, la persecución, que pase el final de los tiempos. Y a veces, sin darse cuenta, luchan en contra del corriente del mundo que apunta hacia esto. Ahora yo te digo, no hay nada que podamos hacer para que la palabra de Dios no se cumpla. Nada. Lo que sí podemos hacer es aprovechar bien el tiempo y proclamar que Cristo es el Rey, y proclamar que Él es el Señor, y proclamar que Él vino para rescatarnos, y proclamar que Él vino para darnos la vida, que Él vino para darnos la vida eterna. Es esto lo que tenemos que hacer, porque el final de los tiempos vendrá y hay muchas señales que vemos que ya estamos muy cerca del fin. Hay mucho de la palabra que ya se cumplió. Y vemos que Cristo está muy, muy seguro de esto. Él vino en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Y sabe que Dios te eligió a ti, me eligió a mí, para que fuéramos cooperadores de su reino en esta tierra. Cooperadores de su reino en esta tierra. Y si tú piensas que no tienes ningún ministerio,
En Corintios dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. De la misma manera que Cristo nos reconcilió juntamente al Padre, Dios te dio el ministerio de anunciar que Cristo hizo esto para que otra persona también sea reconciliada con Dios. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿En qué estamos gastando el tiempo y el precioso tiempo que tenemos en esta vida? Yo os digo, queridos, hay muchas distracciones en este mundo. Hay muchas cosas que quieren hacernos estar distraídos y ocupados con cosas que no son las más importantes en este mundo. Yo no digo que no tienes que disfrutar con tu familia, que no tienes que pasear, que no tienes que vivir y alegrarte con ellos. Sí que tienes, esto es parte de la vida que Dios te dio en la tierra. Pero no podemos olvidarnos de lo más importante. Como Cristo tampoco se olvidó en su encarnación. Cuando Él se hizo hombre, Él tenía esto muy claro. Yo vine para hacer la voluntad del Padre. Amén. Que este sea el clamor de nuestro corazón. Aleluya. Ya vamos acabando y antes de terminar quería solo hacer una comparación con vosotros de un rey. Imaginaros el más grande rey que pudiera existir o que pudo existir en la tierra. Imaginad a este rey en los últimos minutos de su vida, estando ahí para morirse. ¿Cuáles serían las palabras que podía declarar, ¿no?, de todo lo que hizo en su reinado? Hubo una reina que declaró así a los que estaban con ella en sus últimos días. Dijo: oh Dios mío, he llegado al final de la misma vida, el fin. El fin fue tener una sola vida. ¿Y qué he hecho con ella? He vivido y amado y triunfado, y ahora sé que la muerte es más de lo que uno puede desafiar. Esta fue la reina Elizabeth de Inglaterra. Y dice que los que estaban con ella, después que declaró esto, unos minutos después, su semblante cambió y volvió a ser padre. ¿Sabe la mirada que la gran mayoría de la gente admira, anhela? Muchos seguro que envidiaban a la reina, querían tener la misma mirada que ella, usar las joyas que usaba, la ropa que usaba, la vida que tenía, la sonrisa que podía tener. Pero aquí en este momento todo se desvaneció y no había más que decir. Ahora, por otro lado, vemos el Cristo rechazado por los hombres, odiado por muchos, entregado, muerto en una cruz, que murió una muerte vergonzosa, la peor muerte que se podía morir, de la peor manera. Al final de todo, dice la palabra que Él dijo: consumado es. Yo creo que si tuviera fuerzas, haría así: ¡wow! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Aquí vemos un clamor, una palabra de victoria de nuestro Cristo, declarando: todo está hecho. Lo hice, Padre. Todo lo que había propuesto, yo cumplí. Yo lo hice. Está consumado. Ya he acabado la obra que me había sido propuesta. He hecho todo lo que tenía que hacer.
he hecho todo lo que se necesitaba que hiciera, todo lo que la ley requería que se hiciera para que el pecado de la humanidad fuera pagado. Lo hice. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos ahora a leer Filipenses capítulo 2 y quiero acabar con estos versículos. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 5. Mientras nosotros, incluso los más poderosos, al final de su muerte, no tenemos mucho más que decir, Cristo sí pudo decir algo valoroso y algo de poder. Consumado es. Porque Él sabía todo lo que había hecho. Él sabía todo lo que había pasado. Él sabía que había hecho toda la voluntad del Padre. Y la palabra de Dios dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero detenerme un momento en el versículo 8, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquí está la palabra de Cristo: consumado es. Si Cristo no hubiera sido obediente hasta la muerte, Él no hubiera podido decir esto. Él solo pudo decir: está consumado. Consumado es porque Él hizo todo. Él cumplió toda la ley. Algunos piensan que Cristo vino para destruir la ley, entonces el Antiguo Testamento ya no nos sirve más. Ahora solo el Nuevo, solo vivo en la época de la gracia. No, Cristo dijo que Él vino sí para cumplir la ley. ¿Por qué? Porque yo y tú no podríamos cumplir esta ley. No teníamos la capacidad de cumplirla. Entonces Él vino para cumplir toda la ley. Y por eso Él dijo: consumado es. Y aquí vemos los discípulos testificando de esto, ¿no? Y dijo: haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Seguimos leyendo el versículo 9, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. 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 Gloria